orando, que el Señor nos guíe en este pasaje, en este texto que vamos a leer de Primera de Pedro. Estamos compartiendo y que el Señor nos guíe y nos ayude. Señor, te damos gracias porque siempre, Señor, siempre tu palabra nos alienta. Señor, siempre tú nos guías. Gracias porque tú eres nuestra roca fuerte. Señor, gracias porque Señor, dice tu palabra que la suma de tu palabra, Señor, es verdad. Padre, te doy gracias. Señor, te rogamos que ahora podamos poner el sentido a este texto. Señor, que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas y que, Señor, saquemos provecho para la edificación, no solamente de la iglesia, sino, Señor, de cada uno de nosotros en particular. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Por eso pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a ver los últimos 2 versículos que nos quedan. El domingo pasado, Pepe estuvo hablando de un tema muy importante que doctrinalmente es muy complejo y que son textos a veces difíciles de estar compartiendo por todo lo que se habla, ¿no? Y él exponía lo que es el ministerio de Cristo y cómo su muerte, su vida, el sufrimiento, cómo lo lleva a poder estar él dándose en expiación, ¿sí? Lo justo por los injustos, como dice ahí el versículo 18. Y nos habló y nos compartió y lo expuso, creo que claramente, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, cuando hablaba de los espíritus encarcelados, que el sentido y lo que se está hablando es que el Señor, no hay una segunda oportunidad para aquellos que mueren, sino el sentido del texto de lo que el Señor dice y expone acá es que Él declara su poder y su señorío en todo lugar. Y entonces ahí pudimos estar poniéndolo en el contexto de lo que habla Pedro. Y es importante que sepamos que no solamente Pedro escribió estas 2 cartas, hay parte de lo que Pedro ha dicho que está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? En los Hechos del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, el primer discurso de Pedro. Entonces, si nosotros queremos comprender lo que dice la palabra de Dios, tenemos que mirar bien en toda la Escritura a ver lo que dice de ese tema. Y la misma palabra va interpretando a la misma palabra. Entonces nosotros tenemos una seguridad y no hay una contradicción, no hay contradicciones en la palabra del Señor, sino que habla de temas claros, lo que nosotros necesitamos saber. Con respecto a la salvación, sabemos que, como dice Hebreos, está establecido para que a todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, hoy es el día de salvación. Hoy para todos los hombres tienen la oportunidad de acercarse a Cristo, de correr hacia Él, si son alumbrados, si sus ojos son abiertos. Hoy es el día de salvación. Luego, después, ya no hay otra oportunidad. Entonces tenemos que no solamente predicar el Evangelio, sino comprender también la obra de Cristo y la obra de gracia que ha ocurrido en nosotros. Hoy nosotros, por la gracia del Señor, hemos creído, estamos en Cristo, pero podríamos estar en otro lugar, podríamos estar perdidos, sin Cristo en el mundo, podríamos estar diciendo cualquier barbaridad contra Dios, pero por su gracia y su misericordia hoy nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos seguros en Él, y por eso nosotros, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que uno de los atributos de Dios más preciosos
aparte que habla de su amor y su misericordia, uno de los atributos que trae consuelo a nuestro corazón es su paciencia. ¿Sí? Dios es paciente y Él está llamándole al pecador una y otra vez al arrepentimiento. Hoy, mañana y pasado. Pero tenemos que saber que un día esa paciencia del Señor se termina, se agota. Y ya después lo único que queda, dice la palabra de Dios, es una horrenda expectación de juicio. Entonces, gloria al Señor que Él fue paciente con nosotros, que Él nos llamó al arrepentimiento y hoy nosotros estamos en su gracia. Y ahora vamos a estar viendo el pasaje de los versículos que quedan, el versículo 21 y 22. Pero vamos a leerlo en el contexto a partir del versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, nosotros tenemos que ver acá principalmente en estos versículos hoy, lo que vamos a estar viendo, lo que dice el autor, es cómo el Señor no solamente nos salva, sino también la obra de lo que significa el bautismo. Ya vimos qué significaba, Pepe vio cuando mostró lo que significaba cuando la palabra predicó, también cuando esperaban la paciencia en los días de Noé. Y bueno, les recomiendo que también los que puedan estar escuchando los audios que ya subieron los hermanos a internet, para que puedan refrescar todos estos puntos. Pero hoy nos vamos a situar en lo que dice del bautismo. Y en este punto Pedro cambia de tema y introduce simbolismo y desarrolla el tema del bautismo. Entonces, nosotros tenemos que ver este contexto porque Pedro está citando acá una historia. ¿Qué historia está citando? A ver si lo encuentran ahí. Habla de Noé, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasó con Noé. ¿Qué es lo que pasó? Noé fue pregonero de justicia. Noé estuvo predicando mientras se estaba construyendo el arca. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que ver, no sé si recuerdan cuánto tardó en hacer el arca, 120 años, 121, 120 años. Y nosotros tenemos que ver que Pedro especifica a 8 personas que fueron salvadas, ¿no? Noé, su esposa, 3 hijos con sus esposas fueron salvados. Entonces, nosotros también tenemos que ser conscientes que Noé tuvo la ayuda para hacer el arca, no solo de esas 8 personas. Hubo otros más que estuvieron ayudando a construir el arca, pero no fueron salvos, ¿no? Entonces tenemos que ver también esa parte de la historia, que el arca no era un barco fácil de construir, sino que también hubo una ayuda externa, pero no fueron salvos, pero podían ser salvos, porque él estaba llamando al arrepentimiento. Él estaba llamando a que puedan ingresar al arca. No era que Noé había puesto, no, solo esto para mí y mi familia, sino que él estaba llamando para que puedan ser salvos, pero bueno, no fueron salvos. Y dice ahí en Génesis capítulo 7, versículo 13, vamos a ver rápidamente. Esto ya lo estamos dejando concluido. Dice
Génesis 7:13, en este mismo día entraron Noé, y Sem, Can y Jefté y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y el versículo 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Recordemos, hermanos, que una de las cosas que utiliza acá Pedro, como dice también 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, vuelve a citar a Noé y dice que Noé fue pregonero de justicia. Noé fue un predicador de la justicia, que había sido testigo a todos los que habían sido testigos del lento pero constante progreso de la construcción del arca, ¿sí? Entonces, lo que Pedro enfatiza acá no es lo negativo de cuántos se murieron, sino de lo positivo, cuántos se salvaron. Entonces está diciendo 8 fueron salvados por el agua, o la frase es mediante el agua. Recordemos que el agua fue la que se ahogaron todas esas personas que quedaban fuera del arca. Pero el mismo agua fue la que hizo flotar el arca para que fueran salvos esos 8. Entonces, por eso utiliza la frase mediante el agua. Fueron salvados mediante el agua. Porque a unos los destruyó, pero a otros, al hacer flotar el arca, les dio vida, los hizo vivir. Entonces, también una posible observación es que es esa, ¿no? Que las aguas del diluvio ahogaron a todas esas masas, pero hicieron flotar el arca. Entonces, nosotros vemos acá cómo Dios preserva a sus hijos, cómo Dios preserva a sus escogidos. Lo hizo en aquel entonces Dios los había salvado de quedar ahogados también en el océano de la corrupción humana. Y es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros. Dios nos va a salvar de ser destruidos. Dios nos va a salvar y nos va a preservar en ese arca que es un simbolismo, que representa a Cristo. No estamos seguros en Él. Estamos en Él, estamos dentro y nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie nos puede quitar, no nos podemos perder y de seguro que nos vamos a salvar. Por eso hay tanta mentira en la película de Noé que hace este famoso actor, realmente un disparate la película. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9, yo cité 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, cuando habla de Noé, pregonero o predicador de la justicia. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, del 7 al 9. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Otra vez, utiliza algo del Antiguo Testamento, de un acontecimiento, para traer una verdad ahora, no a nosotros. Dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en la concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y fíjense que acá también se establece un paralelo. Primeramente Pedro nos deja una enseñanza y utiliza a Noé. Ahora acá está utilizando a Lot. Y ambos hombres fueron torturados por medio de la iniquidad de su tiempo. Torturados por medio de la iniquidad de su tiempo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos hoy qué está pasando. Y pasa casi lo mismo, ¿no? Tenemos un mundo que no es mucho mejor que aquel, sino que el corazón de los hombres cada vez más se va pervirtiendo. Cada vez más el corazón de los hombres se va pervirtiendo y cada vez más están en contra de Dios. Pero si Dios pudo librar a Lot, que dice la palabra, hombre justo, abrumado por la vida perversa de los que no tienen principios morales, entonces
es porque el Señor sabe cómo librar de la prueba o de esta prueba a los piadosos. Entonces, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que ver a Cristo también obrando en nuestro favor, ¿no? Y cómo el Señor nos puede librar. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es el simbolismo, lo que representa este agua. Porque fíjense que dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué quiere decir? Entonces que el bautismo salva. Vamos a ver cómo podemos ver este tema, ¿no? De que si esa agua simboliza el bautismo que ahora lo salva también. Entonces, a veces se ha generado un poco el debate en estos temas. Pero nosotros tenemos que saber que el rescate de Noé, ellos se sumergieron al agua para salir a la vida y después se metieron al arca. ¿Fueron salvados? No tuvieron ese contacto, sino que el rescate de Noé mediante el agua del diluvio es visto entonces como una prefigura. Y esto a los que estamos estudiando los hombres los martes nos va a refrescar un poquitito lo que es la figura y prefigura y tipo del evento salvífico del bautismo. ¿Qué es lo que representa? Entonces, ¿qué está queriendo significar Pedro cuando introduce el término simboliza? Son las aguas del diluvio de Noé, el diluvio original, y las del bautismo, símbolo del diluvio que nosotros símbolo del bautismo que nos podemos salvar por medio del bautismo. No. Si yo creo eso, estoy contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, ¿no? Entonces, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, solamente es un texto que nos deja por ahí en claro también estas cosas. Pero solo Pedro acá está simbolizando una semejanza. Está usando el símbolo de lo que fue el agua para mostrar lo que es el bautismo. Y es solamente un simbolismo. Es lo que pasó con Noé, es una prefigura de lo que verdaderamente iba a significar nosotros ser bautizados en la nueva vida. En la gracia del Señor. Entonces, el bautismo es una contrapartida del diluvio. El agua que salvó a 8, ahora nosotros podemos ver que es el agua del bautismo, que nos sumergimos para salir a una nueva vida, que morimos en Cristo, que morimos de nuestros pecados y el Señor nos da una nueva vida y nosotros somos salvos. Es una demostración de que somos salvos, pero el agua es un simbolismo. Por eso dice, es claro ahí en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero, fíjense qué dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, esto tiene que quedar claro. El símbolo del agua, el símbolo de la limpieza del creyente del pecado. Pero la Escritura no enseña que el agua bautismal salva a las personas. Y eso es totalmente claro. Y creo que cada uno de nosotros lo sabemos. Pero siempre se han gestado algunas herejías por ahí. Entonces, el creyente es salvo por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y por su resurrección de la tumba. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos a reafirmar esto para ver cómo la palabra misma nos habla. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Está tomando el bautismo, un símbolo del bautismo, para enseñar algo real y efectivo, que es la muerte expiatoria de Cristo. Él es el que nos salva. Él es el que nos salva, y Él es el que nos da una nueva vida. Entonces, nosotros podemos ver que esa es una realidad. Cuando alguien se bautiza, está expresando una realidad que ha ocurrido en su vida. Está dando un testimonio de la gracia de Dios. Entonces, nosotros vemos cómo también Pedro lo escribe en el versículo 21 que estamos viendo ahí. Dice, no es quitar la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de una buena conciencia hacia Dios. Es cuando nos lavamos y nos quitamos la suciedad del cuerpo. ¿Sí? Yo estoy representando que ahora delante de Dios tengo una buena conciencia. Yo he sido salvado por la gracia del Señor. Este bautismo no representa que yo ahora me bautizo y soy salvo. Yo recuerdo que cuando me bauticé, sabía y había una buena conciencia de lo que estaba haciendo y que el Señor me estaba llamando. Pero había también entre los jóvenes que nos bautizábamos, algunos que se bautizaban, porque se bautizaba este y este otro, entonces un grupito de amigos que se querían bautizar todos juntos, ¿no? Entonces yo me voy a bautizar, entonces yo también, entonces yo también. Entonces, ninguno, por lo menos los que recuerdo hoy, están sin Cristo, verdaderamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que decían, bueno, ahora me voy a bautizar y después hacer una vida recta delante de Dios. Me voy a bautizar y a partir de ahora, y algunos decían, ayer a la noche, nos bautizamos el domingo a la noche. Ayer a la noche hice el último pecado, ya ahora ya no puedo. Y totalmente antibíblico, ¿no? Bizarro casi diría. Entonces, no significa que el bautismo que nos salve, sino que representa que cuando nos lavamos nosotros es quitada esa suciedad del cuerpo, como cuando nos lavamos, pero lo principal es el compromiso de una buena conciencia hacia Dios. Y entonces, algunos teólogos utilizan también esto como la circuncisión que se hacía en el Antiguo Testamento. Y también opinan como que es quitar la suciedad del cuerpo cuando hacían esa circuncisión. Entonces, también le sirve a Pedro para indicar que está pensando cuando expone esto del bautismo en el rito de la circuncisión. Entonces, nosotros podemos ver que en el bautismo, ahí en Colosenses capítulo 2, del 11 al 12, vamos a buscarlo también. Colosenses capítulo 2, del 11 al 12, dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí se aclara un poquitito más lo que tal vez Pedro tenía en mente. Entonces, utilizando dos hechos que se hacían, la circuncisión y lo que es el bautismo. Pero todo esto también es una figura de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Nosotros hoy creemos en Cristo, por eso nosotros hoy somos apartados, somos llamados a vivir una vida en santidad, y nosotros debemos vivir con una buena conciencia delante de Dios y delante de todos los hombres. Y ahí también tenemos, ¿saben que en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, lo que no dice ahí, lo busqué en el texto de la Reina Valera 1909, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bien, la Reina Valera 1909 tiene una traducción que me gustó un poquitito más, comienza diciendo, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo.
Y me gustó bien lo que explica al principio, a la figura. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Esto era figura de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Pero ahora, ¿qué quiere decir también con una buena conciencia? Con una buena conciencia hacia Dios. Esto es un compromiso. Esto es un compromiso. Por eso, no es que somos mejores creyentes después que nos bautizamos. Cuando llegamos a Cristo, cuando nosotros creemos en Él, cuando reconocemos esa obra de gracia en nuestra vida, nosotros hacemos y queremos seguir a Cristo. Y queremos amarlo y vivir una vida en santidad. Y hay un compromiso y nosotros estamos, y es importante tener esta palabra en mente, ¿no? Porque esta es una palabra crucial que también se traduce o pedido también, o ruego a Dios por una buena conciencia. Entonces, nosotros o el creyente tiene que tomar un compromiso de una buena conciencia hacia Dios. Tiene que vivir con una buena conciencia hacia Dios todo el tiempo. Yo soy cristiano todo el tiempo. ¿Cuándo dejo de ser cristiano? Me levanto a la mañana, soy cristiano. Voy a dormir, soy cristiano. ¿Cómo? Soy cristiano. Siempre tengo que tener una buena conciencia delante de Dios. Siempre tengo que saber que debo vivir una vida de santidad. Y una de las cosas que nos llama también a través de este texto, Pedro, es a estar viviendo de una forma, un cristianismo con compromiso, y también es una respuesta a ese amor de Dios. Cuando alguien, el Señor, le abre los ojos, lo puede ver a Cristo. ¿Y qué pasa cuando lo ve a Cristo? Se siente deslumbrado, lo empieza a amar. Y lo ama, y cada vez lo ama más. Pero aquel que no ve a Cristo, ¿cómo puede amarlo? Todavía no lo ha visto, no lo ha conocido. Entonces tiene que orar y estar pidiendo al Señor que lo salve. En suma, el creyente recibe no solamente la señal del bautismo por medio del agua, también responde a ese llamado manteniendo una buena conciencia. Yo creo que ese es el resumen del versículo 21. El creyente recibe no solamente la señal del bautismo por medio del agua, también responde manteniendo una buena conciencia. Entonces, si el agua del bautismo simboliza el lavamiento de los pecados, entonces la respuesta del creyente a Dios es vivir concienzudamente para su honra y para su gloria. Y ese es el resumen de lo que es el versículo 21 de 1 de Pedro capítulo 3. Nosotros somos llamados por el Señor, reconocemos, nos bautizamos también como señal de que el Señor ha lavado, perdonado mis pecados, pero también tengo una respuesta. Yo soy llamado por el Señor, entonces yo debo vivir como Dios me dice que debo vivir, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su palabra. Y entonces yo tengo que dar gloria y honra al Señor todos los días de mi vida. Por eso es tan importante que nos alentemos a esto. Y a veces cuando nos vemos entre nosotros, que estamos flaqueando o haciendo cosas que no tenemos que hacer, como iglesia podamos alentarnos, alentemos al hermano. Mira, esto no está bien lo que estás haciendo. Esto es pecaminoso. Vos sabés que esto a Dios no le agrada. Vos sabés que fuiste llamado para darle gloria y honra al Señor. Que lo podamos hacer, hermanos, con toda libertad y en el amor que Cristo nos ha dado. Porque deseamos todos que nuestros hermanos no se pierdan. Y nosotros queremos que crezcan en la gracia del Señor. Por eso fuimos llamados en un solo cuerpo. Por último, el versículo 22, que habla de la ascensión de Cristo. Y esto, como estamos viendo, el tema del mensaje de hoy es la segunda parte del ministerio de Cristo. Nosotros acá termina esto gloriosamente, ¿no? Como dice el pastor Sugel Michelet, dice: es imposible que todo este mundo no tenga un final. Que todo este mundo sea creado de la nada, no. Hay un creador, y como hay un creador, tiene que tener un principio y tiene que tener un final. Entonces, eso es algo precioso para nosotros, terrible también para otros, pero
termina acá haciendo referencia a la ascensión de Cristo, su ascensión a la diestra de Dios y su gobierno real. Dice el versículo 21, lo cual, a ver si lo leo bien, sí, la segunda parte, lo cual los salva por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces, hermanos, la doctrina de la resurrección es esencial para el cristianismo. Es esencial. Yo tengo que saber que Cristo resucitó. Yo tengo que predicar que Cristo resucitó. No se cortó la luz, Pato tocó la tecla ahí. Ahí está. Capaz que esta no va a aprender más. ¿Prende acá? Sí. Ahí está. Ahí está. Que mantengan a ese niño. Vamos a perdonar a Pablo. Hablando de lo que Cristo nos resucitó, si Cristo no resucitó, dice Pablo, ahí en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Entonces, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, si no predicamos que Cristo verdaderamente resucitó, nuestra predicación es vana. Vana nuestra fe, y dice ahí Pablo agrega, somos los más dignos de lástima. Entonces, tenemos que creer que Cristo resucitó, que el Señor resucitó. Nosotros tenemos que ver que... en cuanto al bautismo, queremos decir que sin la resurrección de Cristo, el bautismo también es vano y carente de utilidad. Entonces, su resurrección es fundamento de la justicia y la garantía de la victoria. Por eso nosotros, si verdaderamente tenemos la victoria en Cristo, tenemos que creer y predicar que Cristo resucitó. Y el versículo 22, Pedro recita una declaración doctrinal de la fe cristiana. Cristo subió al cielo. Cristo verdaderamente subió al cielo. Entonces, que Pedro escribe el mismo verso en griego, que en el versículo 19 dice que fue en el versículo 19 y subió en el versículo 22. Entonces está utilizando esas palabras. Algunas traducciones no comunican el sentido original a veces de estos dos versículos. Entonces, por eso dice a qué lugar fue. Y ahora dice que Él, Cristo, ha subido al cielo. Y es el relato de la ascensión de Cristo, en el cual lo vieron los discípulos. Y también hay una cláusula, no solamente que Él va al cielo, sino que pone un lugar. Dice, Él está a la derecha de Dios. Él está a la derecha del Padre. Y esto también es parte de una declaración de la fe cristiana, que no solo Él subió al cielo, sino que está a la derecha del Señor. Hay algunos pasajes como Romanos 8:34, Efesios 1:20, Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos 10:12 y Hebreos 12:2. Por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero los quiero citar para que queden registrados. La diferencia entre estar a la diestra y sentarse a la diestra no presenta dificultades doctrinales. Siempre alguno quiere decir, pero el Señor está a la diestra, no está sentado. No, Él está reinando, verdaderamente Él está en el cielo y Él está sentado a la diestra de Dios. Y saber que Él es nuestro sumo sacerdote. Recuerdan que el sacerdote estaba parado constantemente sacrificando y no se sentaba. Sacrificaban y sacrificaban los sacerdotes. Dice Hebreos que ahora el Señor, nuestro sumo sacerdote, Él se ha sentado a la diestra, en la majestad, en las alturas. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio que hacer. Se dio una sola vez para salvar a aquellos que creen en Él por la gracia. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, de ir cerrando, nosotros vemos que Pedro ilustra la salvación con una referencia a Noé y a su casa, que salvó a 8 que sobrevivieron del diluvio, que las aguas del diluvio simbolizan el bautismo, simbolizan ese bautismo. Y el bautismo tenemos que ver que siempre apunta ¿a quién? A Cristo. A
Cristo, siempre apunta a Cristo. El arca apuntaba o simbolizaba a Cristo también. Su muerte y resurrección proporcionan la limpieza que el bautismo simboliza. Y eso es también estar viviendo una vida que honre y glorifique a Dios. Entonces, vamos a separarlo estos últimos versos en 4 puntos. 4 puntos. Tenemos salvación por el único medio, Cristo. ¿Sí? Eso que quede claro, Cristo. Tenemos la victoria en todo por medio de ¿quién? De Cristo también. El bautismo representa a Cristo también. Vemos todo a Cristo. Y la resurrección de Cristo es su victoria, su gloria y su majestad consumada en una obra de redención perfecta, perfecta, desde el principio hasta el final. Nosotros vemos que tendremos un final glorioso con Cristo. Por eso es tan importante estar viendo cómo el Señor, cómo los apóstoles predicaron a Cristo, no solamente utilizando el Antiguo Testamento, sino que mostrándolo, que esos hechos que el Antiguo Testamento nos citan y esas historias apuntan a un Redentor, apuntan a un plan redentor precioso, en el cual hoy tenemos la gracia de poder estar disfrutando en Él, podemos gozarnos en Él. Por eso estamos viviendo este tiempo en el cual nosotros debemos predicar el Evangelio. Ahora está la salvación. Ahora todo aquel que quiera venir a Cristo puede venir a Cristo. Hay salvación para toda esta ciudad de Bahía Blanca. Y aquel que el Señor llame puede venir a Cristo. Pero tenemos que predicar a Cristo. Y el Señor sabe a quién va a llamar y quiénes van a estar endureciendo tal vez su corazón al mensaje. Pero tenemos en Cristo todo. Tenemos en Cristo todo. Vamos a estar orando que el Señor refuerce esta palabra y que nos ayude. Padre, Señor, aún encima, Señor, de mi torpeza, de las debilidades de mis palabras, de mi poco lenguaje, Señor, te ruego que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos, en esta palabra que hemos hoy expuesto. Y Señor, te rogamos que, Señor, tú nos ayudes a comprender aún más la obra preciosa y el plan redentor de Cristo, el propósito eterno ya trazado por ti, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad. Señor, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, que trabajes en nuestras vidas. Señor, que podamos vivir verdaderamente de acuerdo a esta palabra de hoy, una vida que te honre y te glorifique, Señor. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si hemos, Señor, si tú nos has salvado y si hemos dado ese testimonio por medio del bautismo, Señor, hemos dado ese testimonio de una nueva vida, te rogamos que andemos de acuerdo a lo que tú nos mandas. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.